Delicioso pavo al horno a mi estilo. Los ingredientes son ajos molidos, ají panca, ají especial, comino, pimienta, sal y vinagre. Bueno, yo tengo aquí vinagre de manzana. Ok, vamos a echar una cucharada de ajos, 3 de ají especial, comino, sal, pimienta, un poquito de pimienta y vinagre. Y vamos a mezclar. Cuando esté mezclado bien, voy a poner mis guantes y voy a agarrar el pavo. Como compré el pavo la última hora, es solamente pecho de pavo. Bueno, voy a preparar pecho entonces. Y estoy haciendo unos huecos para que agarre el sabor, sazón de ají especial y todo lo que mezclé. Y ahora voy a aterrizar el pavo. Ok, de todos lados, para que sale delicioso. Con esa receta sí, eso sí, va a salir muy sabroso. Recetas peruanas son muy exquisitas, todo lo que probé. Pescado, pollo. Voy a poner más jugo en hueco para que penetre el sabor del pavo. Y así no sale tan seco, porque mayormente el pavo sale seco. Pero con esa receta lo probé varios años. Receta peruana es lo mejor para aterrizar el pavo. Ok, vamos a meter ahí. Ya puse pavo en container y ahora voy a echar todo el aderezo. De papa ya está cortada alrededor del pavo y lo tapo. Y ahora a meter al horno al 450 grados. Okay. Aquí está mi sabrosísimo pavo que tomó 2 horas y media en el horno 400 grados. Primero lo calienté a 450 por media hora y de ahí lo puse un poquito menos a 400. Está riquísimo. Miren, está muy dorado. Lo puse un poquito mantequilla al final. Y miren qué jugo, qué delicioso. Pueden echarlo. Mira, está sabrosísimo. Wow, y la papa también. Salió muy delicioso. Mira la papa, qué suavecita está. Wow. Sabrosísimo. Bueno, ya está lista la mesa para el Día de Acción de Gracia en Estados Unidos, que se celebran el último jueves el mes de noviembre.
pisco sour. Tá delicioso. Ceviche de pollo peruano. Pisco sour. E meu gatito está aí. Bye. Hasta el próximo video.